Hermanos, muy buenos días. Un cordial saludo, así de pie. Vamos a leer ya la palabra del Señor para entrar en materia, darle buen tiempo a la palabra en este momento. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, del 1 al 9. Ustedes lo pueden seguir, yo lo voy a leer para todos y lo pueden seguir en la lectura. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así han invalidado las palabras de Dios por causa de su tradición. Y mire cuán duro es el Señor diciendo: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Amén, hermanos. Se leyó la palabra del Señor. Den un gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos. Gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad. El predicador es como un bombero, como un policía que está como en su estación, pero cuando le dice hay que ponerse en acción, entonces tiene que salir a hacer lo que le toca. Llevar el mensaje, llevar una palabra de aliento a la comunidad de la iglesia y decirles y decirnos entre nosotros que el Señor es bueno, grande y maravilloso. Amén. Hemos cantado unas alabanzas, hemos honrado al Señor con nuestras oraciones y ahora vamos a escuchar su palabra. Por supuesto, gracias a nuestro pastor que pidió que apoyáramos este segundo culto con la reflexión, con la predicación de la palabra. He titulado este mensaje: con Cristo, una relación y no una religión. Amén. Fue una frase que encontré hace muchos años, pero me llamó siempre la atención. Y desde que comencé a mirar esto, dije: hombre, esto tiene mucho sentido para la comunidad de la iglesia. He sentido siempre de parte de Dios llevar un mensaje de aliento, de ánimo, de reflexión y aún de autocrítica para que siempre seamos realmente una mejor familia que Dios quiere que nos integremos a Él de una manera diferente. Amén. Religión es una palabra que incluso es muy conocida universalmente. La palabra religión es del latín, una expresión latina que quiere decir religare, o sea, unir fuertemente algo con otro. Pero la palabra religión tiene dos connotaciones. Hay una connotación que se puede identificar como el conjunto de esas creencias, de esos ritos, de esas actividades que se hacen, del comportamiento que uno desarrolla hacia una divinidad cualquiera. Pero me gusta más y quiero compartir con ustedes la interpretación que dice que religión es una relación auténtica con Dios. Y eso es lo que quiero como que miremos en estos minutos que tenemos por delante.
Muy frecuentemente uno oye frases como: mis padres son católicos, luego yo soy católico. Mis padres son evangélicos, luego yo soy evangélico. Mis padres son judíos, luego yo y mi familia somos judíos. ¿Entiende? Es que esta religión me gusta porque esta religión es alegre. Es que me gustan porque sus servicios son espectaculares. Y así sucesivamente uno puede entender que muchas de las cosas que a algunas personas le llaman la atención, como costumbres y tradiciones, se van pegando como la esencia básica de tener un contacto con Dios. Una tradición y una costumbre, pues es un hábito repetitivo. Y en sí, pues no es malo. Las tradiciones, las costumbres forman parte como de los hitos culturales de la sociedad. Pero lo que uno sí tiene que tener en cuenta, y ojo que con esto quiero comenzar diciendo que cuando una costumbre o una tradición se convierte en ley religiosa o en una doctrina, entre comillas, o se opone a la ley divina, entonces pierde su bondad y pierde su importancia. Entonces, como vemos, la iglesia ha tenido que luchar mucho con esto a través de la historia. Las tradiciones, las sabidurías humanas, las costumbres contemporáneas han llevado prácticamente a que la iglesia del Señor luche con estas cosas. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versos 13 y 14. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Amén. La carta que Pablo le escribe a Tito se escribió aproximadamente entre el año 65 y 66 de la era cristiana. Es decir, más o menos unos 32 o 33 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. O sea que era muy reciente en la historia de la iglesia. La iglesia estaba realmente comenzando, estaba en sus estados más primarios, ¿sí? Y es una epístola donde Pablo le escribe a Tito por temas del orden y del ministerio de la iglesia. Entonces, desde un comienzo hay como una lucha porque las costumbres humanas no se mezclen ni hagan un sincretismo, ¿cierto?, con las cosas sagradas y con las cosas que Dios ha establecido desde un principio. Y desafortunadamente ustedes saben que a través de la historia murieron los apóstoles, murió la segunda generación, murieron los primeros padres, los segundos padres, la patrística pasó, ¿cierto? Y lo que se consideraba iglesia se fue desfigurando en una cantidad de ritos y de costumbres que perdieron la esencia primaria de lo que Dios quiso concebir como su iglesia. Amén. En 1545 se realiza una reunión de líderes religiosos de ese entonces, de la iglesia que predominaba y que decía que mantenía, ¿cierto?, los conceptos de Cristo, que después fue identificado como Iglesia Universal o Iglesia Católica. Y resulta que en ese concilio se llegaron a estas tres grandes conclusiones. La primera conclusión es que las fuentes de la fe, o sea, la doctrina que Cristo dejó para la humanidad, son las Sagradas Escrituras, pero le dijeron, las tradiciones de la iglesia iban a estar al par de la palabra de Dios. Imagínense qué hierro y qué desacierto. Amén. O sea, pusieron al igual
la Biblia con las tradiciones humanas. Amén. Y desde ahí fue cuando se fue perdiendo, ¿cierto?, ese norte, esa línea, ¿cierto?, que habían dejado los apóstoles y la iglesia del comienzo. Pero dijeron otra cosa: se podían hacer culto a los santos. Es decir, copiaron mucho del pensamiento helenístico, del pensamiento griego y del pensamiento romano, y como vieron que habían imágenes e imágenes, pues les fue fácil decir: vamos a venerar, ¿cierto?, a los santos, vamos a adorar a los santos porque ellos también merecen ser considerados personas de adoración. Y finalmente, como una costumbre que tenían, acuérdese que los reyes eran los únicos que podían ser enseñados a profundidad en las artes del profundo conocimiento, la Biblia era de uso exclusivo para la Iglesia Católica. Entonces comenzó lo que se llamó las etapas del oscurantismo, cuando realmente las personas perdieron contacto directo con las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, estoy haciendo un llamado en esta mañana para que la iglesia porque la iglesia no está exenta en algún momento de tener actos de religiosidad. Aquí lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere para con su iglesia, es que Él tenga una relación directa entre Él y el alma, el sentimiento y el corazón del cristiano y del creyente. Eso es lo que Dios quiere. Es bueno venir a un culto. A Dios no le interesa cuántas veces vengamos a la iglesia. A Dios no le interesa cuánta ayuda demos, ni en calidad ni en cantidad. A Dios no le interesa tanto, ¿cierto?, que cantemos por cantar un himno o una alabanza. Porque la religión es algo muerto. Cuando eso no se hace sin sentimiento. Cuando nosotros hacemos las cosas pero no sabemos por qué las hacemos, hermano, estamos cayendo en una religiosidad. Amén. La religión es algo muerto. La religión es una costumbre, hermanos. Algo que se hace porque de pronto vimos que lo hicieron algunos otros y porque nos pareció bonito y lo copiamos. Religión es ir a la iglesia y salir igual. Eso es religión. Que ni la alabanza ni la enseñanza me dejen algo, me muevan el sentimiento y el corazón. Eso es religión, hermanos. Religión es entrar a una congregación, a las visitas que están aquí, como un pecador, como una pecadora, y salir nuevamente como un pecador. Eso es religión. Amén. Esa es la definición que no deberíamos de tener nunca del concepto de religión. Porque la Biblia sí habla de esa palabra, pero en otro sentido. ¿Qué es una religión? Entonces, una relación. Una relación, dice el diccionario, es un trato. Es una unión que hay entre dos personas. ¿Se acuerda del latín religare, la unión? Pero no es una unión de cualquier forma. Es una unión fuerte, es una unión sólida. Ese es el ideal de una relación. Amén. Ahora, relaciones hay de todo tipo. Hay personas que tienen buenas relaciones, buen trato. Hay personas que no lo tienen tanto. Y hay personas que definitivamente no tienen relaciones. Eso es tan cierto. Dios siempre ha querido tener una relación directa con la humanidad. Basta mirar la creación. Miremos solamente desde el principio. Tenía la pareja inicial, santa, a imagen y semejanza de Él, en una relación directa con Él. Sin embargo, esa relación se rompió. Amén. Por medio de Jesucristo es la única manera que nosotros tenemos para rescatar ese tipo de relaciones. ¿Por qué?
porque solo Jesucristo es el puente. Jesucristo es el medio para restaurar esa relación que se había perdido. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso, por supuesto, está en Juan 14:4. Entonces, una relación no nace de cualquier forma. Con Cristo no es una relación cualquiera, es una relación valiente. Son relaciones que son definitivas. O tienes una relación o no la tienes. Porque con Dios no hay tintas medias. Con Dios se es o no se es. Amén. Es una relación que comienza cuando uno entrega su vida al Señor. Ahí comienza esa relación. Y es una relación tan bonita. Amén. Es una relación que te transforma. Es una relación que te hace un ser humano diferente. Amén. Cuando le cuentas a las personas qué haces tú en tu iglesia, ¿qué es lo que le dice? Cuando a ti te preguntan a qué religión pertenece, ¿usted qué le contesta? Hay muchos que le contestan y dicen: yo soy pentecostal, yo soy esto, yo hago esto, yo no fumo, yo no bebo, yo no hago este tipo de cosas. Pero ¿será eso lo que usted quiere plantearle a la gente? ¿O quiere decirle en su testimonio de vida que usted tiene una relación con Cristo, que usted ha sido transformado y que usted es una persona diferente? Yo evangelizaría así, de esa última manera. Porque siempre nos catalogan como en no haga reglas, o no cometa o no infrinja ciertas normas. Por supuesto que eso con el tiempo uno lo va aceptando, porque entiende cuál es el amor de Dios en la vida de uno, qué le conviene al cuerpo, qué le conviene al alma y también qué le conviene al espíritu. Y se va apartando uno de esas prácticas, ¿verdad? Pero es porque hay una conciencia propia, porque uno tiene una relación con alguien que le dice: mira, esto no te conviene, esto no te conviene. Uno de mis socios ¿por qué es tan amigo mío? Porque en cierta ocasión, siendo él en un puesto distinguido, yo le di un consejo, estando trabajando con él, y le dije: doctor fulano de tal, esa relación ilícita no le conviene. Y siendo él mi jefe y la autoridad, y nadie le decía nada en la empresa, y yo le dije, él me pregunta: ¿por qué? Dice: no, porque es que yo como creyente creo en lo que Dios transforma al ser humano, que Dios le cambia todo lo que es su concupiscencia, su naturaleza, cierto, pecaminosa, y lo transforma. Que usted tiene un hogar bonito y que Dios se lo ha regalado, y que eso no le conviene a usted como ser humano. Nadie le decía nada, nadie le hacía ver sus cosas. Y sin embargo él, semanas después, me llamó a la gerencia y me dice: Alfonso, necesito hablar contigo. Y me dice: mira, Alfonso, yo realmente estoy muy sorprendido con lo que tú me dijiste, pero eres la única persona que me ha hecho ver un error. Todos me tapan, todos no se quieren comprometer para oír algo malo, cierto, de mí, que yo lo oiga, pero usted es la única persona que me ha dicho que uno puede transformarse. Y me preguntaba: ¿y por qué? ¿Por qué crees tú eso? Y le decía: porque cuando usted cambia su vida y tiene una nueva relación con Dios, usted es una persona diferente. Y dejó la masonería, porque hasta masón era. Y yo le daba y le daba y le daba y le daba. ¿Por qué? Porque uno mantiene una relación, le decía, una relación con Dios. No es esas prácticas ocultistas que usted hace. Una relación con Dios cambia y transforma al ser humano y lo hace diferente.
Y cuando dejó esa circunstancia, cierto, de adulterio, me dijo: Alfonso, soy una persona diferente. Amén. Mi hogar es feliz, mis hijos contentos. Amén. No por seguir unas reglas cristianas, uno realmente puede considerarse que tenga una relación. Amén. Usted a veces puede ser estudiante en una facultad y no por estar sentado, cierto, en una silla o en su alma mater, en donde sea, estudiar solamente eso ya le da a usted el derecho de ser una persona, cierto, definida como ingeniero, como médico, como abogado, etcétera. Solo cuando usted coge todo ese conocimiento que le dan sus maestros, cuando usted los mete en su corazón y cuando dice: verdaderamente mi vocación de médico me lleva a hacer esto, mi vocación de ingeniero me lleva a hacer esto, es cuando usted realmente se apropia de algo y tiene una relación con su carrera. Mientras tanto no. Yo he conocido médicos, ¿cierto?, que los papás los mandaban a estudiar para que le dijeran doctor. Nunca en su vida ejercieron la medicina. Entonces, ¿qué relación tiene esa persona que nunca ha ejercido su oficio, su arte que Dios le ha regalado? Las reglas y las regulaciones religiosas pueden ser duras, difíciles, pero eso no es lo que Jesús quiere de las personas. Lo que Jesús quiere de las personas es que nosotros vivamos una relación excelente con Él. Es de relaciones, hermano. Es de relaciones. La relación con Dios es algo vivo. La relación con Dios es sentirse cambiado. Amén. La relación con Dios es entrar en la iglesia como un pecador y salir como un hombre nuevo. La relación con Dios es salir y ganar almas para el mundo. Eso es tener una buena relación con Dios. La relación con Dios es demostrarle a los demás con nuestro testimonio que Cristo cambia, que Cristo transforma nuestras vidas. Eso es relación con Dios. Relación con Dios no es ir al culto porque me toca ir al culto, sino porque tengo el deseo ferviente y el gozo para asistirlo. Eso es relaciones, hermano, con Cristo. Amén. Relación con Dios es estar conectado en las noches y en los días con Dios, reflexionando en su palabra, hablando con Él constantemente, hablar de Él en todas partes. Amén. Hablarle a la familia, hablarle a los amigos. Eso es demostrar que yo tengo una relación con Dios. Relación con Dios nos convierte en un amigo, porque para eso uno hace relaciones, ¿verdad? Para tener gente que te quieran. Porque el amor está por sobre todas las cosas. Amén. Entonces yo me relaciono con las personas, ¿para qué? De pronto para organizar una familia. Amén. De pronto para hacer buenos negocios, de pronto para tener un vínculo social, porque el hombre es social por naturaleza, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. En fin, muchas cosas hace uno con las relaciones, pero hay que saberlas tratar, hay que saberlas tener en el punto adecuado. Ahora, la Biblia dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Usted puede decir, hermano Alfonso, pero ahí está la religión implícita. Estamos hablando de dos conceptos. Esta expresión del griego treskeia es una expresión que usted la puede entender como devoción, entrega total a una experiencia, es lo que se traduce. Entonces usted debería de leer algo así: la religión
Es decir, la entrega total de una experiencia suya con Dios, pura y sin mancha delante de Él, es visitar a los enfermos, amar al prójimo, aquí lo estaba diciendo el hermano, ¿sí? Y guardarse sin mancha del mundo, entonces amar a Dios. Amén. Yo recuerdo algo. Aquí cuando el hermano Plutarco comenzó su ministerio, aquí en su segundo periodo, nos invitó durante toda su administración a trabajar en fortalecer la vida devocional de nosotros. ¿Qué era lo que él estaba insistiendo? ¿Qué era lo que él estaba diciendo, puesto por el Espíritu Santo en su corazón? Tengamos una excelente relación con Dios. Amén. Dios no se equivoca, hermanos. Dios quiere para nosotros lo mejor. Lo que pasa es que humanamente nosotros creemos y queremos hacer las cosas como lo consideramos subjetivamente. Y algunas veces puede que tengamos razón, pero muchas veces podemos caer en el error. Mire, nosotros, ¿por qué a veces las relaciones no funcionan? Y en este caso las relaciones con Dios. Hay dos aspectos que en la relación, o uno, vamos a señalar uno nomás por cuestiones ya de tiempo. Y es porque el creyente difuma, el creyente va perdiendo su identidad como cristiano. El creyente va perdiendo su identidad de una persona que sigue a Cristo. La identidad del cristiano es uno de los graves problemas que tiene la iglesia en todo el mundo. Una estadística que yo di creo que el año pasado, antepasado. Del 100% de los estudiantes que van a la universidad, por aquí tengo el dato, ¿dónde está? El 77% de ellos va perdiendo su identidad de cristiano durante su vida universitaria. Y el 25% que queda, del 23% que queda, lucha mucho por mantener su identidad de cristiano, su identidad cristiana. Nosotros tenemos que ayudar mucho a los jóvenes, porque los jóvenes, cierto, por la universidad pasan circunstancias muy difíciles por el pensamiento humanista. Y si están trabajando, o si están estudiando en carreras sociales, pues mucho más. Porque ese pensamiento entra en los muchachos y comienza a ponerlos a divagar sobre otros aspectos, ¿cierto?, que son o contrarios a la doctrina sana del Señor, o que levantan el ego del ser humano. Amén. Ahora, uno tiene que saber cuál es su identidad. Usted tiene que saber de dónde viene y para dónde va. Amén. Si uno no tiene una identidad como ser humano, nadie en la sociedad lo reconoce. Si uno no tiene una identidad espiritual, Cristo no te reconoce. Tan simple como eso. Eso es correcto, hermano, eso es cierto. Eso lo ve uno a través de la palabra del Señor. Amén. La identidad tiene un valor intrínseco al ser humano de una manera maravillosa. Amén. Pero a veces los azares de la vida nos hacen perder el norte. ¿Qué somos como creyentes? ¿En qué creemos como creyentes? ¿Para dónde vamos como creyentes? A mí me encanta cuando el hermano William enseña escatología, porque es que a veces la gente cree y el mundo cree, y nosotros algunos creemos, ¿cierto?, que nuestra vida solamente llega ya a estar con Dios en un tiempo, pero hay muchas más cosas que siguen.
El milenio, la tierra nueva, el cielo nuevo, hermano. Hay que prepararse para cosas maravillosas, hermano, que ni usted ni yo estamos en capacidad incluso de imaginar. Amén. No es como pintan en los cuadros, que uno con una coronita aquí y tocando un arpa en una nube, hermano. Eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y así como Él nos dijo que teníamos una vida nueva, Él también nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y va a reinar con nosotros por toda la eternidad. No habrá luz, la luz será Él. Porque en el principio eso fue lo que creó en hebreo Or. La luz, la presencia de Dios sobre todo lo que existe y lo que no existe también. Amén. Como cristianos nacidos por la fe en Jesucristo, nosotros tenemos una nueva identidad. Tenemos nuevos propósitos. Amén. Tenemos nuevos destinos. Obviamente, cierto, Satanás engañó a la pareja, pero Dios hizo, cierto, un nuevo trato para que nosotros pudiéramos tener nuevamente y conectarnos en una relación vívida, en una relación importante y en una relación determinante para la vida nuestra. Identidad significa ser igual o ser lo mismo. Eso es lo que dice el diccionario. El mundo te da una identidad. ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Qué profesión? ¿Qué hago? Pero la Biblia dice que nosotros habíamos perdido esa identidad. Y como dice el libro de los Efesios, nosotros éramos hijos de la desobediencia, hijos de la ira. Hacíamos la voluntad de la carne. Y nosotros fuimos transformados, dice, pero Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos a la sangre de Cristo. O sea que sí hemos sido transformados. Si somos un ser nuevo, si somos una criatura regenerada. Amén. En alguna época me tocaba salir mucho de trabajo de campo y conocí un señor que me impresionó de una manera pues extraordinaria realmente. Un señor campesino, hermano William y querida iglesia, muy trabajador. Comenzó con su esposa con las uñas a trabajar el campo, a hacer sudar la tierra, a hacer lo que decía un premio Nobel de la Paz, a sudar, a arañar la tierra, porque es el único lenguaje que saben las plantas, los animales y el hombre. Ese es el único lenguaje. Dios dijo, producid y fructificad la tierra. Y él se dedicó a eso. Y después de 30 años hizo una gran fortuna. Hizo una gran fortuna. Y sus hijos, por supuesto, pudieron estar en colegios buenos. Y cuando se iban a las universidades que lo iban a mandar, que a la Javeriana, que a los Andes, el otro quería irse a estudiar a la Universidad de Nebraska, etcétera, para aprender ganadería y ya cosas con su negocio de su padre. Ya. Él los mandó a estudiar diciéndoles, mis hijos, nunca olviden de dónde han salido ustedes. Nunca olviden quiénes son. Nunca olviden de dónde vienen. Y pasaron los años y a los 3, 4 años, ¿cierto? Fueron a la finca de donde los muchachos habían estudiado lo que Dios le había regalado a ese señor para ponerlos a estudiar. Y él vio, y los hijos vieron, que el padre había hecho una gran casa de campo. Una casa muy buena, muy cómoda, con muy buena luz, con muy buenos anjeos para que los mosquitos no entraran. ¿Entiende? Tenía todas las consideraciones. Había progreso. Pero al lado de la casa estaba un ranchito muy humilde, viejo,
bien mantenido así, pero pequeñito, humilde, de bareque, de casa de techo de palma. Y los hijos que ya eran doctores, ¿cierto? Ya eran doctores. Papá, ¿cómo se te ocurre tener ese rancho viejo? ¿Qué pasa? Mira esa casa tan bonita, eso cómo lo afea. Y el padre sabio le dijo a sus hijos: ustedes se acuerdan, antes de lo que yo los mandara a la universidad, lo que les dije, nunca se olviden de su origen. Nosotros no podemos olvidar cuál es el origen que tenemos. Hermano, ¿qué importa si usted es humilde? ¿Qué importa si nació sin apellido? ¿O qué importa si su apellido es de alta alcurnia y abolengo? Usted tiene una nueva identidad, hermano. Usted y yo tenemos una nueva identidad. Por eso es que no ameritamos que en la iglesia, ¿cierto?, las costumbres que vienen del mundo entren, ¿cierto?, a afectarnos, a quitar el ambiente de comunidad de iglesia, hermanos. Amén. Y yo le voy a dar más o menos 3 o 4 cosas rápidamente para que podamos recabar o reflexionar sobre cómo mantener una excelente relación con Dios, pero al mismo tiempo nos van a permitir que usted siga teniendo una identidad cristiana sin tanta fugia. Primer punto, recuerde siempre, a Dios le agrada, a Dios le place que usted le dé honra y gloria a Él. Una buena relación con una persona es cuando usted le da un buen trato a esa relación. Mire lo que dice la palabra: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y dice el apóstol Juan: porque tú creaste todas las cosas. ¿Por qué? Por tu voluntad. Es decir, diga, por su placer, porque le plació, por su complacencia. Fue por eso nomás. No porque yo voy a crear al hermano Alfonso, lo voy a hacer porque es que de pronto él puede ser un buen ingeniero y quisiera hacer eso, no. Fue porque él le plació. Algo debió de darme Dios para alguien, para ponerlo al servicio de alguien. Amén. Porque él le plació, dice, por las cuales por su voluntad existe y fueron creadas. Dios no se deleita por los éxitos humanos. Dios no se deleita, ¿cierto?, por los logros. Qué bueno que el hombre vaya a la luna, esté ahí yendo a Marte, en fin, que descubra cosas. Aún no descubre ni cómo mantener la salud, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? El Señor no se deleita en bríos del caballo ni se complace en la fuerza del hombre, o sea, no en los actos humanos, sino que se complace en los que, en los que le temen, en los que respetan reverencialmente, ¿cierto?, esa deidad, esa grandeza, esa santidad. Esos a quienes nosotros, ¿cierto?, lo hacemos y que confiamos en su gran amor, en eso es que Él se complace. Entonces, si usted quiere tener una buena relación con Dios y quiere mantener su identidad cristiana, yo le aconsejo, hermano, que glorifique, que honre al Señor, que le dé la gloria, la alabanza en todo tiempo y en todo momento. Y va a ver que usted va a ser un verdadero seguidor de Cristo y al mismo tiempo usted va a tener esa buena relación porque es que le place a Dios. Aquí lo dice, Dios se pone contento, oye. Entonces su relación será buena. Amén. Punto 2, usted fue creado para ser como Cristo. Si queremos mantener una identidad, siempre debemos tener en la cabeza que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es semejanza moral? ¿Semejanza ética?
Amén. Etcétera. Dios dijo, sed imitadores de mí. Eso lo dijo el Señor, como yo de Cristo. Perdón, lo dijo Pablo refiriéndose al Señor. Y en Efesios vuelve a decir, sed pues imitadores de Dios como unos hijos amados. Amén. Pero hijos amados, ¿por quién? Por Dios. Cuando uno es creado para ser como Cristo, uno tiene que entender que la relación con Cristo se da cuando uno se entrega totalmente a Él. Dice el libro de Romanos, así hermanos, ruego por sus misericordias que presentemos nuestros cuerpos ¿qué? En sacrificio que vivo. Eso es una entrega total. A eso se llama un sacrificio vivo. Mentes, cuerpos renovados, hermano, en la voluntad de Cristo, ¿cierto? Y en la benignidad de sus bendiciones o en lo que Dios le ha regalado a uno. Cuando Jesús le dijo a alguien, sígame, él lo siguió. Leví siguió al Señor, ¿verdad? Pero lo dijo, dice la Biblia que lo dijo inmediatamente. Luego con Cristo es así, es una entrega total. Querido amigo, querida amiga que está en esta mañana, visita, que nos place tenerlas acá. Venga y entréguese totalmente al Señor. No porque le resuelva necesariamente un problema, puede que sí, pero no necesariamente. Aquí lo importante es que Cristo tiene una razón para que usted esté aquí y es salvarlo o salvarla. No importa cuál es el problema, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto de cosas son añadidas, vienen como resultado, como ya un precipitado de las cosas, amén. Tenemos que tener libertad hacia el pecado, libertad, obediencia a Dios, luchar contra el pecado, hermano, porque el pecado está aquí a la vuelta de la esquina, amén. Hay que luchar, hermano, contra las acechanzas del enemigo, los dardos del enemigo. ¿Por qué? Porque somos humanos. En el mundo estamos, no pertenecemos al mundo, pero aquí estamos. Y usted ve lo que es agradable a los ojos. Usted ve las necesidades. Usted ve las cosas que otros tienen y usted no tiene. Y así muchas cosas que van llegando y que son como una fotografía que se le va a usted pasando, una película que le va pasando. Y como si alguien le dijera tú tienes que tener eso. El vecino la tiene y usted no la tiene. ¿Ah? Y eso mortifica al ser humano. Pero Dios es bueno para darnos muchas cosas, amén. ¿Qué otra cosa hace que haya una buena relación con Dios? Que nosotros maduremos, que crezcamos, amén, como creyentes, como cristianos. En Hebreos 11 hay un verso que yo lo estudié como hasta el 28, lo estudié muy bien hace muchos años, cuando estaba dictando una charla sobre toma de decisiones, pero que me llamó la atención porque comienza con algo importante. Dice, Moisés hecho ya grande. ¿Qué quiere decir? Que había crecido. Amén. Que era ya una persona madura. Entonces, ¿qué decisión tomó? Podía tomar decisiones. ¿Y qué decisión tomó? Rehusó ser hijo de la hija del faraón. No, yo no tengo. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde venía, sabía cuál era su origen, sabía cuál era su identidad. Y rehusó a todo eso, y ahí lo dice. Los placeres palaciagos, el poder. ¿Y qué hizo? Irse con una comunidad pobre de donde venía y liderar un cambio y una transformación. Dios quiere que nosotros seamos maduros. Y entre más madurez tengamos, mejor es nuestra relación.
pero mejor será nuestra vida también. Amén. Claro, cuando estamos comenzando somos un poco inmaduros, pero la idea no es quedarse ahí. La idea es seguir adelante. Amén. Dice el Señor, segunda de Pedro, creced en la gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 3, verso 12, y el Señor os haga que crecer y abundar en amor unos con otros para con todos. Amén. Y voy terminando con estos 2 puntos. Tercero, usted fue formado para pertenecer a la familia de Dios. Dios se alegra, Dios quiere que nosotros tengamos no solamente una excelente relación con Él, que es la cabeza, sino con su cuerpo, la familia de Dios. Amén. Y la familia de Dios, ¿dónde la vemos? En la iglesia, en la congregación. Amén. Primera de Timoteo 15:15 dice esta versión del inglés, God's Word Translation, dice, en caso de que me retrase, quiero que sepan cómo deben vivir las personas que son miembros de la familia de Dios. Mire lo que dice, la familia de Dios es la iglesia del Dios viviente, el pilar y el fundamento de la verdad. Debemos de vivir, porque fuimos creados para vivir en comunidad y en sociedad, pero nosotros no somos una comunidad cualquiera. Hemos sido una comunidad que ha sido apartada para la gloria y la honra del Señor. Ese es el pacto que siguió, hermanos, desde el principio, desde cuando Dios en el paraíso, ¿cierto? Con la primera pareja, cuando Abraham, cuando Isaac, los patriarcas, después cuando el pueblo de Israel. Es que Dios es un Dios de relaciones, hermanos. Tanto es así que Dios compara sus relaciones con la iglesia, ¿cierto? Como un matrimonio. Es un pacto. Un pacto es una relación legal, totalmente establecida. Y mire que Dios es tan grande que ustedes saben que la ley mosaica, digamos, castigaba el adulterio, ¿cierto? Con el no volverse a casar. Y sin embargo, ¿qué dice en Jeremías? Léanse en el libro de Jeremías cuando Dios le dice, por cuando tú fuiste como una prostituta, como una ramera. Dice, pero allá al final dice, pero yo te perdonaré. Dios quiere siempre volver al redil, ¿cierto? Volver a esa esposa. Tanto así que en este momento, en el estadio de novia, estamos preparándonos ¿para qué? Para unas nuevas bodas. Amén. Llámelo recasamiento, pero así es. Son relaciones, pero son relaciones serias. No son relaciones de cualquier manera. Nuestra vida con Cristo debe ser una relación perfecta, una relación diferente. No una relación humana, sino una relación espiritual, hermano. Como debe ser. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo nosotros tenemos una relación con Dios? Amando a nuestros hermanos en la congregación. Es que cuando usted y yo vayamos a ser evaluados por Dios, ¿cierto? No nos va a evaluar por tantas cositas, sino nos va a evaluar por la calidad del amor que le dimos a Él y al prójimo. ¿Se acuerdan? Por cuanto le diste un vasito de agua a uno de mis pequeñitos de mi familia. Ok, bueno, entonces estamos en sintonía. Verdaderamente le digo que lo que hicieron a uno de mis pequeños, de estos que son miembros de mi familia, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Nosotros vamos a dejar todo, lo único que no dejamos es el carácter, la identidad, saber quiénes fuimos como creyentes, qué hicimos nosotros como servidores, etcétera.
Nosotros tenemos que tener claro que aquí, hermanos, en congregación, en iglesia, tenemos que llevar una vida juntos. Esto no es no solamente algo de relaciones públicas o relaciones humanas simplemente hablando. Es que Dios ha mandado a que tengamos una relación maravillosa. Esto es extraordinario. Uno va a un retiro y dice, es una fiesta, es algo espectacular, y que Dios bendiga, ¿cierto?, todas estas fiestas y actividades. Porque es que estar juntos, qué maravilloso y placentero es que estemos los hermanos juntos y en armonía. No es solamente juntos, no es estar así, sino que haya una relación directa también con los hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la relación que nosotros debemos de tener para con la comunidad, un compromiso con la congregación. A Dios le gusta que si yo me relaciono bien con Él, con su obra, ¿cierto?, yo tenga un compromiso. De eso hemos hablado, no voy a entrar en detalle. ¿Qué es lo que sucede? Que en la iglesia tenemos que decir las cosas como son. Y escúcheme bien esto, hermano. A lo bueno hay que decirle bueno, y a lo malo hay que decirle malo. Muchas veces, por no querer herir, entre comillas, a un hermano que está cometiendo un pecado o que tiene algún problema, lo dejamos quieto. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque no se le está haciendo un bien a la hermana y al hermano. ¿Para qué existe el amor? Para ayudarlo a salir adelante. Amén. Amén, hermanos. Hermanos y hermanas, si alguien en su grupo hace algo malo, ustedes, los que son espirituales, deberían de ir a esa persona y con mucho cuidado, mire bien lo que dice la palabra, ayudarle a que se componga otra vez. Esto es otra versión que tengo aquí para que miremos como en paráfrasis algunas cosas. Hay que ayudar a los hermanos, pero uno no puede pasar por alto las circunstancias negativas, sino entonces, ¿cómo crece la unidad de la iglesia? Amén. Unos espiritualmente 100 puntos y otros, hermano, ahí cojeando y todo eso, y nadie le da la mano. No, hermano, nosotros estamos llamados a ayudar. Y voy a dar un ejemplo muy claro, hermano, y muy contundente. Hace muchos años, el diácono era una persona de confianza en la congregación. Una persona que recibía y ofrecía consejería, ¿cierto?, para casos de dificultad. ¿Por qué cree usted que eso ya casi no se da? No lo responda ahora, porque no es punto de hacer el análisis de esa situación. Pero lo hay. Nosotros tenemos que tener la capacidad de mantener la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia, no es que el hermano se va a ofender. Si usted sabe cómo decirle las cosas. Yo le dije de una manera muy decente a mi jefe, ¿cierto?, el problema que tenía. Y él recapacitó y reaccionó, ¿sí o no? Pero si yo le digo, usted es un libertino, usted no sé, me manda el chorizo, como dice uno vulgarmente. Sí, lo manda uno quién sabe para dónde. ¿Y sabe por qué? Porque hay otro punto que a Dios le gusta que nosotros tengamos para mantener una buena relación aquí entre iglesia y una relación con Él. Es la confidencialidad. Repita la palabra, confidencialidad. Amén. Usted comenta con alguna persona algo privado, tiene que mantenerse privado. Amén. Porque es que no es solamente lo que implica romper un pacto, porque eso es un pacto. La confidencialidad para mí es un pacto, donde dos personas, ¿cierto?, se comprometen a mantener, ¿cierto?, de una forma adecuada cierto tipo de información. Amén. Porque es que el problema no es solamente eso. El problema es que la falta de confidencialidad vuelve otro problema que se llama el chisme y la murmuración. Está callada la iglesia, pero es verdad. El chisme y la murmuración. Ahora no lo digo yo. Mire lo que dice Primera de Pedro escribiendo
a las iglesias, que ninguno de ustedes sufra de ser homicida, ladrón o malhechor, ni chismoso. Amén. Es decir, pone al homicida y al ladrón en la misma categoría del chismoso. ¿Sabe por qué? Porque el chisme y la murmuración es tan dañino, hermanos, que puede quebrar el cuerpo de Cristo. Es muy peligroso, potencialmente explosivo. Hermano, y tenemos que hacer apología a la confidencialidad para que nos respetemos los unos por amor a los hermanos y hermanas. Amén. Porque es que toda murmuración va en perjuicio de la persona. Mire, cuando una persona se mete en un chisme o en una murmuración, le quita o le daña la reputación a la persona. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que puede matar la imagen de esa persona. Y Dios dijo, no matarás. Pero no solamente matar es quitarle la vida física a las personas. Usted mata los sentimientos, mata el progreso, mata los ideales de una persona potencialmente con un chisme o con una murmuración. ¿Y qué es lo que Dios me ha puesto en el corazón en esta mañana de decir, hermano? Que mantengamos la unidad de la iglesia. Yo no sé si en este momento eso se esté dando aquí, no sé. Pero mi labor es ser como una atalaya y decirle a la congregación, ojo avisor. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, ¿cierto? ¿Y qué ocasionó en esa época? Muerte. Gracias a Dios no estamos en ese estadio, en esa etapa. ¿Cuántos se murieron, cierto? Porque murmuraron contra Moisés. ¿Cuántos se murieron porque no le creyeron a Dios cuando lo de los espías y murmuraron contra Dios? Amén. Jesucristo da la parábola de los obreros de la viña. Murmuraron contra el Señor porque le pagó a unos como Él quiso y no como ellos querían. Amén. Mire cosas tan simples. Los discípulos murmuraron con la mujer, ¿cierto? Que le regó el perfume al Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que Jesucristo entendió que estaba haciendo esa mujer? Dijo, yo todo lo que tengo, todo el valor que yo tenga, ¿cierto? Te lo ofrezco a ti como una ofrenda. Eso fue lo que hizo esa mujer. Y eso fue lo que resaltó el Señor, que dijo, escriban eso para la posteridad. Que yo me entregue totalmente a Jesucristo. Todo lo que ella tenía se lo dio, ¿cierto? Al Señor, a su Señor. Y los otros murmurando, ay, ¿por qué? Si eso vale plata y eso sirve para... Hasta hipócritamente me imagino a Judas ahí diciendo, eso sirve para dárselo a los pobres. Bueno, los escribas y fariseos contra los discípulos, etcétera. Y el Señor dice en Juan 6:41, por eso los judíos murmuraban de Jesús. Amén. La murmuración es una gran diferencia entre el chisme y la murmuración a un análisis crítico. Eso lo dije yo en otro tiempo, no lo voy a llegar ahora. Pero sí reflexiono sobre esto, sobre lo que dice Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca de la abundancia, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Abra la boca. Por eso es que yo insisto en que tenemos que proteger la unidad de la congregación, la unidad de la iglesia, hermanos. Efesios capítulo 4 versos 1-6. Es que todos estos temas lidiaban en la comunidad, en la primera comunidad de la iglesia, hermanos. Dice, yo pues preso en el Señor, ya Pablo estaba preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza misma de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos. Nosotros fuimos hechos para servir al Señor. Usted y yo somos instrumentos que a Dios le gusta en su relación que nosotros hagamos. Y termino con eso, estamos llamados realmente a servir, pero como dice el dicho popular, como Dios manda. Porque es que en las Escrituras dice así, que seamos perfectos, que lo que hagamos delante del Señor lo hagamos bien. Amén. No meternos en cosas que no le corresponden a uno. Si yo no sé cantar, hermano, ¿para qué me voy a meter a cantar en el servicio? ¿Verdad, hermano William? Yo le digo a los que tienen el talento musical y el ministerio de la música que canten. Me voy yo a poner a cantar, pero yo sí sé otras cosas que le puedo ayudar a la iglesia. Nosotros como servidores debemos de ser maduros para saber servir. Hermanos, amén. Entonces ya con esto quiero terminar, hermanos, y decirles que finalmente nos queda a nosotros. A Dios le agrada en su relación que llevemos su mensaje. Llevemos el mensaje de salvación, hermanos. A mí me preocupa que en Colombia, ¿cierto? Aparentemente hay una cosa que se llama crecimiento aparente y otra cosa que se llama el crecimiento real. Eso se estudia en economía. Y es que aparentemente crecemos, pero espiritualmente yo no sé hasta dónde estamos creciendo. ¿Cuántos nuevos, hermano, hablar en lenguas tenemos? ¿Cuántos nuevos servidores tenemos? ¿Por qué nos alegramos tanto, como dice la hermana Celinda, cuando llevamos un misionero a otra parte? Porque no es duro, hermano, no es fácil. Hay muchos problemas. Pero entonces nosotros tenemos nuestra cuota parte de hacer la obra del Señor, que es predicar su evangelio, las buenas nuevas de salvación. No predicar costumbres cristianas, hermano. No predicar religión. Prediquemos una relación con Cristo. Vamos a ponernos de pie y a orarle al Señor en esta mañana para decirle que nos fortalezca nuestra relación, que nos haga realmente personas más aprobadas, más llenas de Él, de una nueva forma, hermano, que crezcamos, que seamos más maduros, que podamos avanzar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, obviamente con unas relaciones que son aprobadas por Él y establecidas en su palabra. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has regalado, nos has dado, nos has enseñado en esta mañana, nos has recordado. Ahora en este momento, Señor Jesucristo, yo oro por la iglesia, Señor, por la congregación nuestra, aquí en la central de Santa Marta. Pido, Señor, para que la unidad de la iglesia se siga fortaleciendo. Si está ok, llévala a un nivel superior. Oh Señor, que nuestras relaciones personales contigo sean todos los días de una